Buenas tardes, esto es Radiación 3. Aquí se va a hablar sobre los problemas que va a tener la radiación. Va a haber unos ejemplos. Bueno, a empezar. Por el primer problema va a ser que se determine la absorción, la reflectividad y la emisividad de la placa. Temas ya antes vistos en la clase anterior. Bueno, nos dan G, que se hace entre el largo, que serían 5 metros, y nos daría 1800 en ABC. Y el calor de convección sería de 100. Constante de la O, que antes habló, la O con esa rayita, esta es una constante, siempre nos da 5,67 por 10 a la menos 8. Y la temperatura está en 350. Bien, entonces se empieza con el desarrollo para averiguar E. E se hace entre GABC menos el calor la transferencia de calor. Entonces nos daría, al ser 800 menos 100, nos daría 700. El calor el sigma nos daría, es el G de ABC entre el G, que nos daría 0,8. Entonces aquí ya nos podemos averiguar más o menos los datos, ya que P menos la 1 menos el ángulo ya averiguado de 0,8 nos daría de 0,20. Y E menos, la constante E, que es de emisividad, menos E entre EB, que EB es constante por temperatura. Ya teniendo todos estos datos antes sacados, nos da los 700 entre las 5,67 por 10 a la menos 8 por su temperatura a la 4. Entonces ahí estaríamos E. Por lo tanto, ya tendríamos 3. Entonces, respectivamente, la absorción es sigma 0,8, la reflectividad es de 0,20 y la emisividad es de 0,823. Sería esos tres datos, bastante fácil, simplemente es saber cómo funciona la radiación. Perfecto, entonces ahora que buscamos determinar la fracción de la radiación que sale por la base del recinto cilíndrico, ocuparíamos geometría. Por tanto, R1 es de 10 centímetros, L largo es de 10, R2 es de 5 y R3 es de 8. ¿Ok? Entonces, aquí se saca por geometría, como antes ya se ha dicho. Entonces, largo entre R1 nos da 10, 10 entre 10 centímetros todo, nos daría 1. R2 entre L nos daría 5 entre 10 centímetros, 0,5. Luego, L entre R1 sería 10 entre 10, como antes ya se hizo, entonces no se hizo, pero no se desarrolló la fórmula porque ya se tenía el resultado, que es 1. Y ahora el importante R3 entre L son los 8 centímetros entre los 10 nos da 0,8. Entonces, al tener estos datos, ya que el L entre R1 ambas son iguales, los importantes es el 0,11 y el 0,28. ¿Esto cómo se sacó? Dividiendo entre ellos. Perfecto. Entonces, ahora sí, la fracción de la radiación del anillo que antes sacado, que era F1 entre 2, 1 a 2 más F1 entre el anillo, se saca fórmula, entonces sería 0,28 menos el 0,11. Y por lo tanto, la fracción de radiación que sale por el anillo es muy baja, de 0,17. Perfecto, entonces ese sería el primer problema. Bueno, el segundo problema resuelto. Ahora bien, para determinar la razón neta de transferencia de calor, obviamente de radiación, como ese es el tema, nos darían temperatura 1, 800 Kelvin, temperatura 2, 500, E1, que es la emisión,
0.2 y E2 de 0.7. Por lo tanto, uno simplemente despeja la fórmula de que el calor entre área, bueno, la transferencia de calor es igual al calor entre área, dándonos constante 5.67 por T1, que sería 800 a la 4, menos T2, que serían 500 a la 4, entre sus calores, que es 1 entre 0.2 y más 1 entre 0.7, estos menos 1 por fórmula. Por lo tanto, su razón neta de transferencia de calor de radiación nos da que es de 3625, una bastante decente. Perfecto. Para su cuarto problema, lo que nos busca es determinar la irradiación y la emisividad de las placas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un calor y tenemos una placa que está a un calor de 390. Por lo tanto, con los datos que nos dan de 4000 joules, un H de 30. La temperatura interna es de 390. La temperatura externa es de 290. Si usted ve es infinito, eso significa externa. Su sigma es de 0.527 y su constante es 5.67 por 10 a la menos 8. Ahora bien, para su desarrollo, lo que sabemos es que 26 es igual a 2 joules más 2 del calor de transferencia. Por lo tanto, si lo que buscamos, bueno, perdón, no es 26, es 2 por la transferencia de calor. Entonces, si buscamos el calor, se eliminan los datos, ya que se despeja y lo que no se busca es esa forma, sino esta fórmula, la de el calor es igual a joules más H por sus temperaturas. Por lo tanto, tenemos estos 4000, que son los joules, más su H, que es de 30, es estos por sus temperaturas, que es las 390 menos 290, dándonos un calor de 7000. Perfecto, entonces ya tenemos la irradiación y buscamos la emisividad. Esta se saca por esta fórmula, que es emisividad es igual a E sobre EB, pero se despeja, ya que no se tiene ni E ni EB. Entonces sería joules menos 1 menos sigma entre G. Todo esto entre su constante por sus temperaturas internas. Ok, entonces solo se procede a cambiar datos. Entonces sería los 4000 menos 1 menos el sigma, que es de 0,527. Esto recuerde que se nos dio unos datos por 7000. Esto es porque es G. G ya se sacó, que es la irradiación. Es todo esto entre su constante 5.67 por 10 a la menos 8 por la temperatura interna, que es la de 390. Por lo tanto, su emisividad es 0.525. Entonces, aquí ya tendríamos todos los datos que ocuparíamos. Para, si mal no me equivoco, el último ejercicio, tenemos que determinar los picos de emisión de la radiación invisible y la longitud de onda. Nos dan el mínimo y el máximo de la radiación. Antes ya he hablado su ultravioleta y espectro del rojo. Okay. Entonces solo se aplica fórmula como se hizo con el bombillo. Es igual el 0.4 por su temperatura, que aquí es de 2500, nos da 0.003321. Para su máximo es lo mismo, simplemente se cambia el 0.4 por el 0.76. Recuerden que esto tiene que estar en micros y nos daría un 0.053035, mucho mayor, obviamente por ser el mayor. Este será buscar su fracción de radiación
que es sacar el máximo menos el mínimo, y la fracción de radiación es del 5.2, también muy baja. Hasta el bombillo, si se acuerdan del ejercicio, es mayor. Ahora bien, su máximo, esto se hace por 2897,8 micros por su temperatura, la cual se divide entre esta misma para poder averiguar su máximo, el máximo poder de esta, que es de 1.16. Simplemente se resta entre la temperatura y ya nos daría su longitud, por así decirlo. Con eso sería todo. Son ejercicios bastante fáciles para explicar y para entender. Seguiríamos con convección, y eso sería todo. Muchísimas gracias.